Aleluya, aleluya, bendito el poderosísimo nombre de Adón Yeshua HaMashiach. Bendecidos todos en esta tarde preciosa que el Eterno nos da para que nos gocemos un momento. Bendecidos todos aquellos que están suscritos en nuestro canal. 3 personas más he visto en tu canal que se han inscrito. Bendecidos sean por siempre. Y qué maravilla que todos estemos unidos con este mismo sentir, haciendo tefilá por este gran ministerio que es una riqueza tan grande que ha sido revelada a nuestra vida espiritualmente. Shalom a todos, bendiciones para todos. Que eso es lo que más deseamos y hacemos tefilá también por todos los que ven y los que han de ver y los que se han de convertir, porque la obra no está muerta, está viva, es para todos aquellos que en realidad están necesitados y que hay una dirección tan hermosa espiritual en nuestra vida. Shalom a todos, a los ajim, a los ajot. Bendiciones, hermanos, amigos de todas las partes que nos escuchan. Bendiciones. Hoy vamos a tomar un tema muy especial, muy precioso. Le pedimos a Adón Yeshua que nos dé revelación, que hablemos lo justo, lo verdadero. Si nos equivocamos en algo, que sea reprendido en el nombre del Adón Yeshua. Bendiciones para todos. Hoy vamos a tomar en Yahanán, en el capítulo, aleluya, capítulo 3 y en el Pasuquín 16. Hoy vamos a hablar de estas partes de las escrituras que en realidad son motivación para muchos ministerios, para muchas congregaciones, para muchos humanos, que han habido totalmente muchas cosas que no están descubiertas, que no se dan a conocer porque son evaluadas en el Ruach HaKodesh espiritualmente, no teológicamente. Lamentablemente el mundo se ha preparado en los institutos bíblicos, ha encontrado los seminarios, ha encontrado las partes donde se estudia la teología. Y cuando la persona estudia teología y se recibe, en lugar de llegar a conocer, lo digo con todo mucho respeto, no voy a desacreditar a nadie, pero es necesario que la quejilá que nosotros tenemos, la verdadera quejilá, escuche estas cosas tan importantes. Las personas cuando estudian la teología y reciben un carnet de identificación como una representación de que ellos son estudiosos, son estudiados y que tienen el permiso de poder predicar, de poder exhortar, de poder tomar una congregación a su cargo. Pero lastimosamente, por medio de la teología, es imposible poder evaluar la riqueza de la palabra, de la expresión divina que llena el alma, el corazón, la vida. Entonces, por eso precisamente es que se hacen tantas divisiones, tantas conjeturas, tantas formas de explicación. Pero hoy le pedimos al Adón Yeshua que nos dé esa capacidad espiritual para poder desarrollar eso, este gran pasaje de las Escrituras, que de una manera está abierta a la necesidad y al corazón de aquellos que quieren realmente. Por ejemplo, aquí en el libro de Yahanán, en la otra escritura dice Juan, en las otras escrituras dice Yahanán, pero el verdadero nombre es Yahanán. Entonces, el verdadero nombre del Talmidín es ese. Y no se puede cambiar por otro, por eso se da de esa manera. Entonces dice en Yahanán capítulo 3 y en el Pasuquín 16. Porque de tal manera amó Eloá al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna para siempre. Porque no envió Eloá a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí nos damos cuenta por qué las palabras deben de ser totalmente abiertas en el conocimiento y en la explicación y en el corazón de la persona que lo oye. Es una riqueza hermosa podernos dar cuenta, dice, porque de tal manera amó Eloá al mundo. Sabemos que Eloá es Yahweh, es el Todopoderoso, es el Ruach HaKodesh, es en su plenitud el Ruach HaKodesh. Pero de tal manera amó al mundo. Cuando habla de mundo está hablando de lo que es las masas humanas, la creación que no conoce verdaderamente el misterio de la salvación. Entonces dice de tal manera, porque este es un regalo divino inmerecible, que el mundo no lo merece y no lo toma en cuenta por la situación de que se ha dado estas explicaciones de grandes líderes, de grandes personajes, y que no han dado verdaderamente lo que significa este precioso pasuquín de las Escrituras. Porque de tal manera amó Eloá al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí vamos a ver cuando dice que ha amado al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito. En primer lugar, hemos explicado, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 1 y en el pasuquín 35, dice, vamos a ver cómo fue cómo fue el proceso del nacimiento del Adón Yahshua, porque para explicar esto tenemos que tomar estas escrituras. Dice, respondiendo el Malak le dijo, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti y el poder de Eloá Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Kadosh, ser que nacerá, será llamado hijo de Eloá. Aquí nos damos cuenta la explicación por qué. ¿Por qué dice la Escritura aquí en 3:16? Dice, por el mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa palabra es importantísima poderla descubrir. Nos damos cuenta del proceso, cómo fue el nacimiento del Adón Yahshua, ¿verdad? Porque en estas partes de las Escrituras el mundo lo desconoce totalmente. Aquí dice, respondiendo el Malak, le dijo, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti. El Ruach HaKodesh, que es Yahweh en su plenitud, vendrá sobre ti. Y el poder de Elión Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual el Kadosh será, el Kadosh, ser que nacerá, será llamado hijo de Eloá. ¿Por qué es que dice en Anaán 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo. A su Hijo quiere decir que esa identidad, ese título, por la cual el mundo lo conocería como un ser verdadero que estaba aquí en esta tierra manifestado, pero con el título. Por eso las personas que habrían de conocerlo, habrían de creer en él, tenían que creer que en ese título, no que son dos personas, que el Padre es uno y que el Hijo es otro, porque eso es totalmente desastroso en la mente del ser humano cuando la persona no tiene la revelación y el conocimiento espiritual de en quién han creído. Entonces aquí dice el unigénito. ¿Por qué dice unigénito? Porque muchos predicadores, grandes evangelistas, grandes personajes, teólogos que han estudiado, dicen que
En la escritura que ellos leen dicen que Jesús es el único Hijo de Dios. Es algo que totalmente en las escrituras que yo estoy leyendo está ajenado. Por eso precisamente las escrituras están evaluadas como adulteradas de una manera grande. Aquí nos habla en esta escritura de lo que es realmente, porque de tal manera amó Eloá al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No está diciendo primogénito, sino que está diciendo unigénito. El Adón Yeshua es unigénito, ¿por qué? Porque al darnos cuenta la expresión de la palabra, donde la revelación viene, unigénito quiere decir único en su género. No quiere decir que sea el único hijo de Eloá, del Todopoderoso, sino unigénito quiere decir que es único en su género. ¿Por qué único en su género? Por eso le leía yo ahí en el libro de Lucas, respondiendo el Malak le dijo, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti. Es cuando Miriam se dispone en el vientre poder, que el ser que habría de venir, el que estaba profetizado por todos los profetas, por Moshe y todas las escrituras, tenía que tomar un cuerpo humano totalmente verdadero, no un cuerpo como un ángel o como un malach, sino un cuerpo como un hijo verdadero, como un ser humano verdadero. Y él toma ese cuerpo cuando dice aquí nos declara, respondiendo el malach que estaba hablando con Miriam, le dijo el Ruach HaKodesh, sea que la plenitud de la presencia divina de la Shejinah, del todo lo que es Yahweh. ¿Qué pasó? Dice, respondiendo el Malak le dijo, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti y el poder de Eloá Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el Kadosher nacerá, dice, nacerá y será llamado el Hijo de Eloá. Precisamente el título de hijo, él lo toma porque él fue y se hizo un hombre, un ser humano verdadero. Pero en la concepción, donde él fue engendrado, que no fue engendrado por un ser, como dice la gente, el hijo de otro ser, es totalmente ajeno a lo que las escrituras explican espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, sea la presencia, la Shejinah divina vendrá sobre ti en el cuerpo de Miriam, no de María, sino de Miriam. Y el ser se gestaría ahí, y por eso es llamado unigénito, porque es único en su género. No hay otra persona jamás ni nacerá ni en el tiempo pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Nadie podrá nacer de esa manera como fue engendrado el Adón Yeshua HaMashiach. Y con el título de hijo, porque aquí dice en el libro, aquí dice el ser, dice, el ser que nacerá será llamado hijo de Ben Eloá. El ser que fue introducido en el cuerpo de Miriam por el poder, por la misericordia, por la presencia divina, por la palabra que entra para gestarse y ser un ser humano, tendrá que ser llamado hijo. Y por eso cuando las personas conocían en el tiempo, cuando él anduvo humanamente, lo conocían como hijo. Pero no que fuera hijo, como la gente piensa y como los ministerios. Por ejemplo, el ministerio trinitario hacen 3 divinas personas. Y eso es totalmente ridículo, porque no es así lo que la palabra dice. La palabra dice el unigénito, quiere decir único en su género, que quede totalmente grabado
en lo profundo de su corazón que el Adón Yeshua no tiene papá. No, nadie. Miriam jamás tuvo que ver con otra persona para ser gestado y para que el ser divino pudiera venir a este mundo. Por eso en las Escrituras está miles de veces el Hijo de Yahweh, pero no está hablando de que Yahweh es una persona y que él se acostó con Miriam y que de ahí, de esa relación, nació el ser Kadosh. ¿Por qué? Porque es la manifestación del invisible, porque es el poderoso de Israel manifestado en carne. Y eso es lo que estamos viendo en estas partes de la palabra, para que nuestra mente y nuestro corazón estén evaluadas espiritualmente con fundamentos verdaderamente maravillosos. Nos podemos dar cuenta también ahí en el libro de Matillahu, en el capítulo 18. Vamos en el libro de Matillahu 18. Aleluya. Que dice de la siguiente manera. Vamos a ver aquí en esta preciosa hora. Vamos a ver en el libro de Matillahu que dice así. El nacimiento de Yeshua HaMashiach fue así. Estando desposada Miriam, su madre, con Yosef antes que se juntasen, se halló que había sido, dice, concebido del Ruach HaKodesh. Dice que Miriam estaba comprometida, tenía su novio y estaban para casar. Pero antes de que, dice aquí, el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue así, estando desposada Miriam, su madre, con Yosef antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Ruach HaKodesh. Miriam resultó embarazada. Vamos a hablar así de esa manera. ¿De quién? ¿De qué significa lo que la palabra está diciendo? Del Ruach HaKodesh. Sabemos que el Ruach HaKodesh no es una persona, sino que es presencia. Es brisa sagrada, es omnisencia. Y ella estaba embarazada del Ruach. La palabra estaba tomando una forma humana en el vientre de Miriam. Yosef, su marido, como era justo, dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un malach de Yahweh le apareció en sueño y le dijo: Yosef, hijo de David, no tomes, dice, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es. Yo creo que más claro no se puede explicar. Aquí nos damos cuenta por qué es necesario la conversión para que el Adón Yeshua pueda entrar al corazón como sello y garantía y poder dar a conocer las riquezas del reino, las profundidades eternas, para que el ser humano tenga verdaderamente un conocimiento sólido y verdadero y que no esté pensando en cosas teológicas, porque eso vino a destruir al mundo. La palabra dice: porque de tal manera amó Eloá al mundo, a la gente que no conoce, la gente extraviada, la gente que está totalmente fuera. Lo amó de una manera tan grande que dio a su hijo, dice, que dio a la manifestación que él tomó en carne. ¿Para qué? Para poder pagar el pecado. Y eso es lo más triste y lamentable que puede acontecer en todas las generaciones que no conocen al Adón Yeshua, que no se han convertido y que no se han inscrito en el libro de la vida. Aquí dice: Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es, lo que el ángel, el malach, le está diciendo a Yosef, que es el ser que estaba comprometido con Miriam, para que él no tuviera desconfianza, que Miriam no había tenido relaciones sexuales con otro hombre, que no era una mujer
que era totalmente una prostituta, sino que aquí le está dando a conocer por qué fue ella elegida para este gran proceso maravilloso que había ella de gestar en su cuerpo, porque era una mujer verdaderamente maravillosa, era de sentimientos, de corazón. Y esta mujer fue un vaso útil que Yahweh usó para que él pudiera gestarse en ella misma y poder nacer como nacemos todos los seres, y hemos nacido los seres humanos de todo el mundo. Y dirás, la luz, dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahshua, que en hebreo quiere decir Yahweh es salvación, Yahweh es liberación, Yahweh es triunfo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos podemos dar cuenta cuánto verdaderamente debemos de hacer las cosas como dicen las Escrituras. No llevados, impulsados por estratagemas de hombres corruptos que enseñan todas las cosas que no son de provecho para confundir al mundo. ¿Cuántas personas se ponen a blasfemar contra el nombre? ¿Cuántas personas? Yo sé que en estos ministerios, estas personas preciosas que escuchan estos mensajes y que se los dan a conocer a otros, lo primero que los otros dicen, no los oigan porque esos son mentirosos y eso no viene de parte de Yahweh, sino de parte del enemigo, para apartar la mente preciosa, el alma preciosa que quiere llegar al conocimiento de su Creador y tener una amistad íntima en su ser, en lo profundo, en la Neshama, que es el vínculo que Yahweh puso en el corazón del humano para poderse conectar con su Creador, porque el Creador, el Todopoderoso, es Ruach HaKodesh, pero en la manifestación de carne, Él se hizo carne para venir a salvar y perdonar los pecados del mundo. Y hay de aquel que no lo pueda comprender, porque es el único camino que lleva a la salvación. Bendito sea su nombre. Aleluya. También podemos ver en el libro de Romanos, aleluya, el libro de Romanos capítulo 5, aleluya, Romanos capítulo 5 y en el Basuquín 8, que dice así, aleluya, pongamos atención. Mas Eloá muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, el Mashiach murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él somos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Yahweh por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos regocijamos en Eloá por el Adón nuestro, Yahshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra? Aquí nos damos cuenta que las Escrituras profesan totalmente esta riqueza, esta bendición tan grande. Llevamos este proceso de bendición para aquellos que oyen. ¿Por qué? Que disfruten realmente lo que es la verdad, lo que es la vida. Nada le cuesta convertirse de corazón, de hacerlo con el alma, conectarse con su Creador, inscribirse en el libro de la vida. Y entonces estas escrituras que están evaluadas espiritualmente mucho mejor que otras escrituras, las va a entender y se va a gozar y va a tener un fundamento establecido. Dice aquí donde comenzamos, en el libro de Yaanán 3:17, porque no envió Eloá a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el Adón Yahshua, cuando él estaba en carne, se manifestó y él no vino a condenar.
Él no vino a hacer juicio. Él no vino a destruir, sino a edificar los muros caídos, a llamar al mundo entero, totalmente al mundo, llamarlos, vengan a mí, dice, aunque sus pecados sean rojos, vendrán a ser como blanca lana. Acérquense y hagamos cuentas. Mire qué llamamiento tan hermoso, tan divino. ¿Por qué? Porque hay un juicio establecido y el mundo está enjuiciado por la falsa idea que el mundo ha hecho de lo que es Él, de la forma como el mundo se ha desboronado totalmente bajo la codicia, bajo la sabiduría del hombre. El hombre se ha corrompido totalmente porque no ha llegado a humillarse y a conocer verdaderamente el plan de salvación. Y por eso, con todo el gusto, le damos este mensaje para que lo medite, para que pueda pensar en él. Con sus escrituras, busquen las escrituras, porque las escrituras que están del griego al castellano están erradas. Se lo digo con todo el corazón. No es que haya fantasía, un deseo de difamar, sino un deseo de que pregonar las buenas noticias, llevarle al corazón la verdad para que haga verdaderamente un verdadero ministerio en su corazón y también pueda brindarlo, pueda darlo a conocer, porque esta es una riqueza. No importa que el mundo nos destruya o nos hable mal, la importancia de estos mensajes es que lo que hagamos y pensemos y creamos sea establecido bajo los puntos espirituales dados para el mundo, para el beneficio de todos los que lo buscan y para la salvación y la vida eterna. Si tenemos una falsa idea de lo que es esto, por ejemplo, en la otra escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda. Eso es algo falso. Eso no es cierto, eso no existe. Esa es una fantasía, es algo que la teología ideó para ponerla al pensamiento humano. Pero el Adón Yeshua me ha puesto para decirle la verdad. Para que a través de la verdad usted ponga sus fundamentos. Cuando oiga del Hijo, no ponga atención que hay un papá, que hay otro ser más grande, un ser más barbudo, porque ese que aparece en la mitología griega es Zeus. Ese no es el Todopoderoso, porque la palabra dice, no te harás imagen y semejanza, ni de lo que esté en el cielo, ni lo que está abajo, porque el día que yo hablé con ustedes, que el pueblo de Israel es testigo, no vieron ninguna cosa, ni de animal, ni de seres humanos, sino que más de todo oyeron la voz que es Yeshua, que se manifestó en carne, y el que está todavía en este tiempo pregonando a los necesitados por los tiempos que estamos pasando. Bendito sea su nombre. Porque no envió Eloá a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. Porque no ha creído en el nombre del unigénito. ¿Cuál es el nombre del unigénito? El único que vive y reina y gobierna y que nació sin necesidad de tener relaciones sexuales. Por eso es unigénito, único en su género. Y él vino a este mundo y él es llamado y reconocido como hijo, porque es necesario tomar en cuenta el Mishkan, el cuerpo humano que él tomó para que Yahweh se manifestara de una manera grande a través de esa humanidad que es la casa que Yahweh tomó para manifestarse y que el mundo los pudiera reconocer de esa manera para poder llegar
a la verdad. Y las personas ya hacen que son dos. Esto es totalmente errado. Si son tres, mucho menos, porque Yahweh es uno y uno es su nombre. Por eso el nombre de Yahweh, que significa el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, lo manifiesta en el cuerpo, en la humanidad que él tomó, porque dice Yahshua significa el que es, dice Yahweh salva. Eso significa el nombre, por eso no hay otro nombre. Y de esta manera, lamentablemente, el tiempo se nos va, pero vamos ahí a tomar este mensaje para que puedan comprender las Escrituras como verdaderamente están reveladas. Bendiciones para todos, los invitamos para que sigan inscribiéndose en el canal. Inscríbanse. Ya vamos 203 personas, familias que se han inscrito en nuestro canal. Bendecidos sean por siempre y para siempre todos aquellos que nos ayudan. Aleluya. Amén.